Vamos entonces a entrar ahora sí a la palabra. Estamos en la serie Prioridad a la Familia, de los 8 valores fundamentales que todo cristiano debe conocer y practicar. Y quería leerte lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Yo te lo voy a leer en la Palabra de Dios para Todos, la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Y como familias debemos brillar como estrellas en medio de un mundo de oscuridad. Estaba leyendo, ya lo había escuchado en la semana, pero hoy en la mañana estaba leyendo un artículo de que aquí en San Luis, en la ciudad de San Luis, se está viendo el 35 encuentro. Primero era encuentro de mujeres, ahora ya dejó de ser solo de mujeres porque ahora es de mujeres, transexuales, travestis, no binarios, lesbianas y no sé qué otras cosas más. Y vi algunas fotos, la Catedral de San Luis sitiada, pero no solamente la Catedral de San Luis, sino que la Iglesia Bautista de la ciudad, que está allí en pleno centro de San Luis, también sitiado con vallas para que no se puedan acercar a las puertas del templo. Yo estaba pensando, seguramente hoy no habrán tenido culto, porque es como si nos pusieran en toda la cuadra aquí de la puerta de nuestro templo vallas. Y lo que estaba pensando y estaba viendo, vi algunas fotos. A veces las fotos son un poco mentirosas porque yo saco una foto de cerca, parece una gran multitud y tal vez después yo me alejo y eran 50 personas. Pero la foto que vi me impactó y me sorprendió porque era una foto de lejos y había mucha gente que estaba reunida allí. Supuestamente también lo que escuché de los organizadores, que estaban esperando a 100.000 mujeres que se congregaran allí en San Luis, con todo un discurso bastante virulento y con todo un discurso bastante fuerte en todo lo que tenga que ver, sobre todo el cristianismo, porque estaban ahí comenzando haciendo ritos ancestrales de la tierra y el rito del fuego y no sé qué, queriendo volver a las raíces de este pensamiento. Cuando estaba leyendo la palabra, ahí el apóstol Pablo nos dice: así serán hijos de Dios limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Se nos manda que brillemos en medio de la oscuridad. Seguramente no sería una buena estrategia si nosotros ahora juntáramos 10, 12, 15 micros, nos subiéramos todos los creyentes y nos fuéramos a San Luis y les quisiéramos predicar del Evangelio. ¿Qué iba a pasar allí? Confrontación. No nos iban a escuchar porque iban a estar cerrados o cerradas en eso que estaban pensando y proclamando. ¿Cómo tenemos que brillar en medio de la oscuridad? Cuando hay una necesidad. Cuando alguien se enferma y nos dice: ¿puedes venir a orar por mí? ¿Qué vamos a decir? Ahora anda a orarle a no sé quién, al fuego, a ver si te sana. O estoy pasando por esta necesidad y vamos y nos dice: estoy pasando por este problema, ¿qué consejo me das? Bueno, que te vaya a aconsejar no sé quién. La idea es que nosotros en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, seamos luz y podamos amar. Es re difícil, porque muchas veces no se dejan amar, porque muchas veces rechazan el amor de Dios. Pero Dios nos está pidiendo que seamos estrellas en medio de un mundo de oscuridad. Nosotros tenemos que amar. Tenemos que estar dispuestos a amar
sin importar lo que venga de la otra parte. Es el desafío del cristiano, es el desafío del evangelio, es el desafío de ser un verdadero hijo de Dios. Y como familias también debemos brillar en medio de un mundo de oscuridad. Hoy quiero que nos detengamos y vamos a ver 3 familias del Nuevo Testamento que rompen el molde de la imagen que nosotros tenemos de familia tradicional, occidental y cristiana. ¿Cuál es este molde de familia tradicional, occidental y cristiana? Mamá, papá y 2 hijos. Cuando por lo general nos mandan a que dibujemos la familia, mamá, papá y 2 hijos. Si es un nene y una nena, mejor todavía, ¿no? Esa es la imagen que tenemos. Pero como vimos en el primer mensaje de prioridad a la familia que tuvimos el domingo pasado, en realidad mostramos cuál era la base de la sociedad, que es la familia, y vimos que bíblicamente la base de la sociedad, la familia que Dios quiere, es un hombre y una mujer que son heterosexuales, es decir, que son de diferentes sexos, hombre y mujer biológica, hombre biológico. Hay que explicarlo porque cuando leía este artículo, hablaba de personas también que participaban de esta charla, o de esta marcha, perdón, no binarias o no binarios. Yo me puse a pensar, o sea que si yo me identifico como no binario quiere decir o sos hombre o sos mujer, o ser binario, uno y uno. O sea que si yo me identifico como no binario, con mi barba, mi pelada, puedo ir y participar de la marcha y nadie me puede decir absolutamente nada, porque yo me identifico como no binario. ¿Qué es no binario? No sos ni hombre ni mujer. ¿Qué sos? No binario. Leíamos que la Biblia nos enseña que la familia que Dios creó es un hombre y una mujer, binarios por así decirlo, que se identifican como hombre y como mujer, que deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. Entonces, eso tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Esta es la base de la familia que Dios quiere. Un hombre y una mujer que se unen para formar una familia. Este matrimonio es el germen de la familia, es el modelo, como decíamos, heterosexual y monogámico, fieles hasta que la muerte los separe. Ese es el ideal. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que está en el corazón de Dios y lo que Dios quiere hacer. Y entonces viene en nuestra mente todo lo que rompa ese molde queda descartado de Dios. Mucho tiempo, y aquí sí tenemos que hacer un mea culpa, la iglesia en todos sus colores, católica, evangélica, protestante, la que vos quieras, cuando se rompía ese molde, cuando eso se quebraba, descalificaba automáticamente a la persona. Ya no podés servir a Dios. ¿Estás divorciado? Listo, pum. Ya no podés servir a Dios. ¿Sos madre soltera? Pum, listo, ya no podés servir a Dios. ¿Qué quiero decir? Y quiero que esto quede claro, menos mal que estamos grabando, esto queda grabado. Yo no defiendo ni el divorcio, yo no defiendo que las chicas sean madres solteras, que ni los chicos sean padres solteros. Yo no estoy defendiendo que haya relaciones sexuales prematrimoniales, ni estoy diciendo que todo esté bien. Por eso quiero que quede claro. El modelo de Dios es un hombre y una mujer que deciden dejar su casa materna, su casa paterna, deciden unirse y deciden vivir fielmente hasta que la muerte los separe. Ese está en el corazón de Dios. Como el corazón de Dios quiere que no mintamos,
como el corazón de Dios quiere que no seamos envidiosos, como el corazón de Dios quiere que no seamos chismosos, como el corazón de Dios quiere que digamos siempre la verdad, que siempre seamos honestos. Jesús diría, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay cosas que se ven más que otras. Cuando hay un divorcio, es notorio. Cuando una chica queda embarazada sin casarse, es notorio, lo oculta el primero, segundo, tercer, cuarto mes, pero a partir del sexto mes, difícil ocultarlo. Pero ¿quién fue chismoso en la última semana? ¿Quién tuvo envidia los últimos 5 días? ¿Quién fue celoso en las últimas 24 horas? ¿Quién dijo una mentira en los últimos 10 minutos? ¿Y quién lo vio? ¿Quién ve los celos? ¿Quién ve el chisme? ¿Quién ve la envidia que hay adentro de tu corazón? ¿Quién ve el odio? Es fácil de ocultarlo. El corazón de Dios no quiere que nada de esto suceda, pero en nuestra condición de pecadores, lamentablemente, sí sucede. Aunque nuestros estándares pensamos que alguien ya no puede servir a Dios porque no cumple con este estándar de familia, hoy vamos a ver 3 familias en el Nuevo Testamento que rompen este esquema que nosotros tenemos en nuestro corazón y tal vez vos te sientas identificado con alguna de ellas. Vamos a ver la primera. María, Marta y Lázaro. 3 hermanos adultos que vivían juntos. Estos 3 hermanos vivían juntos. Lázaro se va a hacer famoso por el simple hecho de estar muerto 4 días y al 4.º día haber resucitado. Dice que todo el mundo iba a Betania, a su casa, a verlo a Lázaro después de haber resucitado. ¿Qué te parece? Imagínate a alguien de tu barrio que estuvo 4 días enterrado y de repente resucita. Todo el mundo va a querer ir a tomar mate con él en la casa. Contame, ¿cómo fue? ¿Qué viste? ¿Viste una luz? ¿Te llamaba la luz? ¿Qué pasaba con eso? No, todo el mundo hablando con Lázaro se hizo famoso por esto. A Marta la vamos a conocer por ser aquella mujer que está todo el tiempo trabajando, haciendo algo. Y María es conocida por aquella que elegía la mejor parte, es decir, estar sentada a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Vamos a leer allí en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras ustedes lo buscan allí en sus Biblias, yo aprovecho, voy a tomar un poquito de agua. Lucas 10, versículos 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y yo subrayé lo que sigue. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ese su lo puse yo, hice el énfasis, es mi énfasis personal, pero es muy importante, para mí por lo menos. Marta lo recibió en su casa. Y tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Es interesante lo que podemos interpretar de lo que leemos del texto bíblico, de lo que dice, pero también podemos interpretar lo que no dice y podemos ver. Vemos en el versículo 38 que la casa era de Marta, era su casa. En todas las veces que aparecen estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, siempre Marta es nombrada en primer lugar. Cuando en una lista de nombres, en el Nuevo Testamento sobre todo, alguien aparece siempre en el primer lugar, es porque la persona más importante, es la que más trascendencia tiene y podríamos decir es la que tiene mayor importancia en esa lista de nombres. Es indudable que Marta es la hermana mayor. Se ve que Marta como hermana mayor quería que todo saliera perfecto, estaba en control de todo.
quería atender a Jesús, quería atender a sus discípulos de la mejor manera, quería servir, ordenar, preparar la comida. Y vemos que María se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Viene el reproche, decirle a mi hermana que me ayude. No sé si tenés hermanos y si alguna vez le reprochaste algo a tus hermanos. Pero yo siempre tengo que hacer todo. Al final en esta casa yo siempre lavo los platos, siempre tengo que barrer, siempre tengo que ordenar, siempre me tengo que hacer cargo de todas las cosas. Por eso te decía, tal vez en alguna de estas familias te vas a sentir identificado o identificada. Alguno tal vez se siente identificada con Marta, que le está reprochando a los demás, siempre que está haciendo algo y los otros nunca hacen nada. Lo que pasa, le dice Jesús a Marta, que hay un tiempo para todo. Y este tiempo, le dice, no es para servir, no es para hacer la comida, no es para ordenar, es para escuchar las palabras que yo tengo para decirles. Es interesante, en nuestra vida también pasa lo mismo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para servir, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para sentarse a los pies de Jesús y escuchar. No pude ir al grupo de vida porque tenía que lavar ropa. No pude asistir al culto porque tenía que limpiar. Muchas veces es preferible dejar sin hacer la cama y sentarse a los pies de Jesús a escuchar. Ya va a haber tiempo para ordenar, ya va a haber tiempo para limpiar, ya va a haber tiempo para hacer los quehaceres de la casa. Porque hay un tiempo para todos. Jesús le dice a Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. La pregunta es, ¿hace cuánto que no te abandonás a los pies de Cristo para tener intimidad con Él, para escucharlo, sin preocuparte de tantas cosas que suceden? Estamos atareados con cientos de cosas. ¿Hace cuánto que no te tomás un tiempo solamente para leer la Biblia, para orar? Pero no para orar, para pedirle, como estuvimos pidiendo hoy, la salud de este, el trabajo de aquel, la necesidad del otro, la familia aquella, para orar y para estar a solas con Dios. No escuchar a nadie más que al Señor. Dice Juan 12, del 1 al 3, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era los que estaban en la mesa con él. Y María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, y secándoselos luego con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Muchas veces usamos este pasaje para hablar acerca de la adoración. Es más, cantamos una canción que decimos que esta casa se llene del perfume y que nuestra adoración sea como una fragancia derramada a tus pies, Jesús. Algo así dice la letra, ¿no? Una cosa así, parecía una versión mía. No dice así. Bueno, es una versión mía de esa canción. Pero vemos nuevamente Marta sirviendo, Lázaro el resucitado, todo el mundo queriendo escucharlo, y María viniendo con un perfume costosísimo y trayéndolo a los pies de Jesús. Marta con una actitud diferente de servicio. Ya no hay reproche, sirve pero sin reproche. Lázaro allí y María viniendo en adoración. Una familia fuera de lo común. Esta es una familia que rompe los moldes y los estándares de la sociedad de su época y también de la nuestra. Pero es una familia que Jesús elige para quedarse, porque cada vez que Jesús pasaba por Betania, se quedaba en la casa de Marta, de Lázaro y de María. No leemos en la Biblia nada acerca de sus padres, no se nombra
la esposa de Lázaro, no sabemos si tenía esposo o no, pero no se la nombra. No hay nombres de esposos, ni eran casadas ni no, pero sí sabemos que estos 3 hermanos amaban a Jesús, que los servían de la mejor manera y que Jesús los amaba a ellos y que había elegido su casa para pasar el tiempo. Cuando pasaba por Betania, él se hospedaba en la casa de Marta, María y Lázaro. 3 hermanos adultos que no sabemos nada si estaban casados o no, una familia compuesta de 3 hermanos adultos y son ejemplo puestos en la Biblia para nosotros. Interesante, hoy en día también la soltería es vista como que la persona es incompleta. Si decide quedarse soltero, algo raro pasa. Pero si Dios te permite y Dios te llama y Dios te da el don para quedarte soltero, Jesús habla de aquellos que reciben este don, de decir no me voy a casar porque es un don, tiene que ser un regalo de parte de Dios, no es para todos, no todos estamos preparados para esto. El apóstol Pablo dice también que es preferible casarse antes de andarse quemando, es decir, si tus pasiones sexuales son más fuertes que vos, preferible que busques una compañera, una esposa o un compañero, un esposo y te unas en matrimonio, pero hay muchos hombres y muchas mujeres que reciben este don. Yo conozco muchos misioneros, voy a arreglarlo, muchas misioneras, hermanas que salen al campo misionero que deciden quedarse solteras y viven toda su vida soltera porque trabajan para el Señor, pero han recibido este don de parte de Dios. Vemos aquí en el Nuevo Testamento una familia compuesta de 3 hermanos adultos, pero que amaban a Dios, que servían a Dios y que Jesús decide también usar su casa como base cuando pasaba por Betania. Usados por Dios y como ejemplo para nosotros. La segunda familia que quiero que veamos es la de Loida, Eunice y Timoteo, una abuela, una madre y un hijo. Estas familias se parecen poco más a muchas de las familias que conocemos. Segunda de Timoteo 1, del 1 al 5 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo. Aquí está hablando de un hijo espiritual. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Versículo 5, yo lo subrayé. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Estas 2 madres supieron darle a su hijo lo mejor que tenían, una fe sincera. Les dieron una herencia que tal vez no era oro y plata, pero era una herencia que pasó de generación a generación, que pasó de la abuela a la hija y de la hija al nieto, que fue una fe sincera. Estas 2 mujeres, Loida y Eunice, son 2 de las tantas mujeres que ayudaron a la causa del Evangelio. Estas 2 mujeres criaron a un hijo y a un nieto en una fe sincera en Cristo Jesús. Su contribución mayor que tuvieron estas 2 mujeres fue la formación del carácter de un discípulo de Cristo. Tanto lo formaron que el apóstol Pablo, cuando llega y se encuentra con Timoteo, dice: este lo voy a llevar conmigo para la obra misionera. Y cariñosamente Pablo lo llama mi hijo en la fe. Tanto lo formaron que hay 2 cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, 1 y 2 de Timoteo.
Es interesante pensar que en los primeros años de Timoteo, estas dos mujeres, su abuela y su madre, lo formaron. Se encargaron de sembrar en él la palabra de Dios, de criarlo en la fe de Jesucristo. La verdad que no sabemos qué otra cosa hicieron Loida y Eunice. Seguramente no llenaron estadios, no tuvieron radios, no tuvieron canales de televisión, no fueron youtubers, no tuvieron gran impacto en su sociedad, tal vez no tuvieron contacto con las autoridades locales, pero una cosa sí sabemos que hicieron. Criaron a su hijo en el temor de Dios. Educaron a su hijo y a su nieto para que sea un fiel servidor de Jesucristo. El nombre Loida significa famosa guerrera y el nombre de Eunice significa buena victoria. La verdad que esta madre, junto con la abuela, fueron campeonas en la educación de su hijo. Ellos le dieron una buena herencia a Timoteo. Hechos 16:1 nos dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Nos dice allí Hechos 16:1 que su padre era griego, tal vez queriéndonos decir que no era creyente, y es el único momento en que se lo nombra al padre de Timoteo. Y como te decía, esta tal vez se parece a muchas de las familias que conocemos, porque solamente acá aparece el padre de Timoteo. Imagínate si el padre de Timoteo hubiese sido importante en la educación de su hijo, hubiese aparecido el nombre, como la nombra a Loida y a Eunice, hubiese aparecido un tal Pepe, padre de Timoteo. Bueno, no sé si me ocurre, no sé otro nombre. Pero esta familia tenía un padre ausente. Muchas de nuestras familias tienen padres ausentes. Y pensamos que nuestros hijos no van a tener futuro porque su padre está ausente. Pero lo vemos a Loida y a Eunice, que tenían una fe sincera, que criaron a Timoteo por el buen camino, que hubiese sido mucho mejor que papá hubiese estado presente, que papá lo hubiese acompañado a Timoteo, que papá hubiese estado allí. Pero vemos que con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo podemos criar a nuestros hijos, aunque papá esté ausente, aunque papá no esté. Podemos criarlos en el temor de Dios, podemos hacer de ellos y darles la mejor herencia. Tal vez no llenemos estadios, tal vez como mamá no llenes estadios, no seas una youtuber famosa, no tengas contacto con las autoridades, pero le podés dar a tu hijo lo mejor que tenés, una fe sincera. Podés criar a tus hijos en el temor de Dios. Esto me llena de esperanza. Cuando leo la historia de Timoteo, como Pablo dijo, traigo a la memoria tu fe sincera. Si tu fe es sincera, la promesa de Dios es que tus hijos van a tener una fe sincera. Que si crías a tus hijos en el temor de Dios, y si vos tenés temor de Dios y crías a tus hijos en el temor de Dios, tus hijos van a crecer de esa manera. Porque la fe es algo que se contagia. La fe es contagiosa. Si tenés fe y tus hijos te ven tener fe, seguramente ellos van a tener fe también. Me anima doblemente la familia de Timoteo. Me anima porque por un lado veo a esta familia que en su época habrá sufrido la calumnia, los chismes de los vecinos. Si hoy en día ser mamá soltera o con un papá ausente es difícil, imagínate hace 2000 años atrás lo difícil que sería. Pero sin embargo, Loida y Eunice no se quedaron con eso, no perdieron la fe, no se desanimaron, sino que pese a todas las pruebas, siguieron adelante. Y me anima
Eso me anima por un lado. Y lo otro que me anima, te decía que me animaba doblemente, es porque estas dos mujeres, cuando tuvieron que soltar a su hijo Timoteo para la obra de Dios, lo hicieron, lo dejaron ir. Imagínate, lo llega un desconocido a la ciudad y dice: doña Loida, doña Eunice, ¿sabe qué? A su hijo me lo voy a llevar a la obra misionera. Pero vos estás loco, Pablo. No tengo jubilación, no tengo PAMI, no pagué el ANSES, no sé qué. ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va en mi vejez? En esa época, la jubilación de los padres era que sus hijos los sostuvieran. Los hijos tenían que sostener a sus padres cuando ya eran viejos y no podían trabajar. Pero sin embargo, ellos que tenían una fe sincera. Y cuando Dios llamó a su hijo Timoteo, ¿qué dijeron? Gloria a Dios. Acá está. Señor, vos lo querés usar, vos lo querés llevar, vos querés hacer con él lo que él quiera. Yo lo suelto, porque va a ser, para esto lo formamos, para esto lo educamos, para que sea un siervo de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando Dios llame a tus hijos? Ay, no, quédate conmigo. ¿Cómo vas a ir? ¿Qué vas a hacer cuando Dios esté llamando a tus hijos para la obra misionera, para el pastorado, cuando tengan que dejar la ciudad, la provincia, para ir a predicar a otros lados? ¿Qué vas a hacer? Si los educaste en una fe sincera, soltalos, para que Dios haga con ellos lo que Él quiera. En tercer último lugar, quiero presentarte a esta tercera familia fuera de serie, que no encaja en los moldes de la época: Priscila y Aquila. La primera vez que nos encontramos con este matrimonio es en Hechos capítulo 18. En el año 52 después de Cristo, el emperador romano Claudio había mandado salir de Roma a todos los judíos. Él decía que todos los males de Roma era por culpa de los judíos. Como siempre, en vez de ver su mala administración, su mal trabajo como gobernante, dijo: la culpa está en los otros, la culpa la tienen los judíos. Todos los judíos fuera de Roma. Expulsó a todos los judíos fuera de Roma. Y ahí encontramos Hechos 18 del 1 al 5. Dice: después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto, otra ciudad griega. Allí se encontró un judío llamado Aquila, natural del Ponto, con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo, al verlos, y como hacía tiendas de campaña igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Y todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Aquí encontramos la primera vez a Aquila y a Priscila. Sabemos que estaban casados, que eran pareja, sabemos que tenían una profesión, confeccionaban tiendas o carpas, seguramente para esos, me lo imagino ahora, como tipo gazebos para los mercados y ese tipo de cosas, fabricaban, ellos se dedicaban a hacer esto, conocían la palabra de Dios, eran maestros de la palabra, amaban a Jesús y donde estuvieran, si en Roma predicaban del Evangelio, si en Corinto predicaban del Evangelio, donde estuvieran, amaban a Jesús y predicaban del Evangelio. Después vamos a ver cómo Priscila y Aquila acompañaron a Pablo, dejaron la ciudad donde estaba y lo acompañaron en su trabajo misionero a Éfeso. Después Pablo siguió su viaje a Jerusalén y ellos se quedaron en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y estando en esa ciudad llega un tal Apolos, Hechos 18, 26 al 27. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, este Apolos, y al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y como Apolos quería pasar acá, ya los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y cuando llegó ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Priscila y Aquila también eran maestros. Este Apolos tenía mucho fervor, sabía mucho. Era como nuestro hermano que vino hace 2 domingos con un fervor bárbaro, con su pandereta, que saltaba, que adoraba, que aplaudía. Pero tal vez había que enseñarle un poquito más y decirle: bueno,
pensá en esto, mirá aquello. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Lo tomaron, le enseñaron. ¿Y querés ir a predicar? Dale. Lo prepararon y lo enviaron. Después los encontramos en Roma, parece que volvieron a Roma nuevamente. Romanos 16, 3 al 5. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi hermano Epeneto, el primer convertido en Cristo en la provincia de Asia. No solamente lo recibieron a Pablo y le dieron trabajo cuando no tenía trabajo en la ciudad donde estaba. No solamente eran buenos maestros y enseñaban de la palabra a aquellos que necesitaban un poco más de preparación, sino que cuando volvieron a Roma, ¿qué funcionaba en la casa de Priscila y Aquila? Una iglesia. Abrieron su casa para que en su casa funcionara una iglesia. Y parece que se la jugaron, porque Pablo dice, cuando mi vida estuvo en peligro, ellos pusieron la suya para salvar mi vida. Es interesante porque la familia de Priscila y Aquila, además de ser fabricantes de carpas, de ser empresarios, eran creyentes fieles, de que tenían sana doctrina, además de ser compañeros de trabajo del apóstol Pablo, además de arriesgar su vida por el evangelio, de ser de grande bendición para la iglesia de los gentiles, de tener en su casa y abrir su casa para que funcione una iglesia, si leemos con atención, notamos que esta familia presumiblemente no tenía hijos propios. Estaban casados, pero no tenían hijos. Sí llegaron a tener muchos hijos espirituales. Por el lugar donde iban, predicaban el evangelio y tenían hijos espirituales, pero no tenían hijos propios. Donde leemos aparecen sus nombres y los vemos siempre sirviendo al Señor. No dándose por vencido aun cuando sus vidas estaban en peligro, cuando eran perseguidos, cuando eran difamados. Estaban dispuestos siempre a servir al Señor. Tan dispuestos que abrieron su casa para que la iglesia se congregara allí. Es interesante porque en un solo pasaje se nombra Aquila, el nombre del varón primero, y Priscila, el nombre de la mujer después. En los otros pasajes que leemos siempre aparece Priscila y Aquila. ¿Te acuerdas que te decía por lo general en el Nuevo Testamento, cuando aparece un nombre primero es más importante que el otro? Parece que Priscila era una mujer que iba al frente y Aquila era aquel que también era creyente fiel, pero que la seguía. Pasa eso, ¿no? ¿Conoces algún matrimonio que pasa eso? En las iglesias pasa mucho, que son mujeres que son más fuertes y los hombres que por ahí, no es que digo que sean malos ni que sean débiles, pero la mujer tiene más carácter y más temperamento. Bueno, acá parece que Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, era algo parecido. Pero para su época, no tener hijos era sinónimo de no tener bendición de Dios, sobre todo entre judíos. Tener hijos era el sinónimo de la bendición de Dios. Si no tenías hijos, ojo, porque Dios no te estaba bendiciendo. Pero lo vemos a Priscila y Aquila, que seguramente habrán tenido que soportar esa difamación, que seguramente habrán tenido que soportar esa murmuración, que seguramente habrán tenido que soportar esos chismes. Los vemos sirviendo a Dios, yendo para el frente, en una ciudad, en otra ciudad, volviendo a su ciudad natal, y en cada lugar donde los vemos, ¿qué hacían? Amaban a Dios, servían a Dios y predicaban del evangelio. Habrán sufrido presión social por ello, pero no fue impedimento para tener hijos espirituales. La bendición de Dios no es por lo que los demás dicen. Si sos o no sos bendecido de Dios, no es por lo que las normas sociales dicen de vos. Es por lo que el Señor te bendice. Yo cuando esté en el cielo y me tenga un ratito de tiempo, yo ya tengo una lista de gente a las que quiero ir a ver. Pablo va a ser el primero, seguro va a haber una cola larga para hablar con Pablo,
Pero bueno, me voy a anotar ahí, voy a sacar números. Priscila y Aquila. Les quiero dar un abrazo a Priscila y Aquila. ¿Cómo los quiero conocer? ¿Cómo quiero preguntarles cómo hicieron, cómo soportaron, cómo se la aguantaron, qué hicieron por Pablo, qué le enseñaron a Apolos, cómo fue que se lo llevaron a un costado y le hablaron? Un matrimonio que probablemente no tendría hijos, pero sin embargo dedicó su vida a predicar el Evangelio. 3 familias que rompen la imagen que tenemos de la familia que sirve a Dios. 3 hermanos solteros que abrieron su casa para recibir a Jesús. Que la vemos a Marta cambiando su perspectiva y siendo una quejona y que servía solamente porque lo tenía que hacer, a una mujer que siguió sirviendo pero con otra disposición y con otro corazón. María, que al escuchar a Jesús en el momento de romper lo más valioso que tenía, ese perfume de nardo puro, lo hizo y lo derramó a los pies de Jesús. Lázaro, que lo más grande que hizo fue resucitar de los muertos al 4.º día. Vimos a una abuela, una madre y un hijo con un padre ausente, pero que perseveran en el camino del Señor. Y cuando un predicador de la palabra lo encuentra a Timoteo, la madre y la abuela le dicen: para esto te criamos, para esto te formamos, para esto estamos con vos. Y lo soltaron. Vemos a Priscila y Aquila, un matrimonio que ha seguramente sufrido gran presión social en su época por no tener hijos, pero que pese a todo ellos se mantuvieron sirviendo a Dios, y donde estuvieron fueron de bendición. Predicaron, abrieron una iglesia en su casa, dieron su vida o pusieron en riesgo su vida para salvar la vida del apóstol Pablo. Damos gracias a Dios por nuestras familias. Amén. Damos gracias a Dios porque tal vez, como en mi caso, nos tocó crecer en una casa con un padre semi-ausente. No podría decir que era ausente, pero que quería cubrir esa ausencia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año de edad y quería cubrir esa ausencia llenándome de regalos. Me acuerdo que me regaló una vuelta un reloj con radio. Entonces yo le enchufaba así parlante y escuchaba AM. Y tenía un dial acá y yo movía el dial para acá y para allá. Vos enchufabas los auriculares y escuchabas la radio. ¡Wow! Yo andaba con mi reloj con radio por todos lados. Me regaló después una radio FM que era una lata de Coca-Cola, que parecía una lata de Coca-Cola que tenía la radio. Era todo. Para esa época era como, no sé, si te regalaran un iPhone, si te regalaran la PlayStation, no existía. Todas esas cosas, ¡wow! Quería suplir su ausencia dándome regalos. Tal vez creciste en una familia de ese tipo, con un papá ausente que a lo mejor te suple de regalos y te da cosas. Tal vez estás en una familia que es disfuncional, que para el resto de la sociedad es una locura. Tal vez Dios no te ha dado todavía la posibilidad de tener hijos propios, pero estás sirviendo al Señor y donde Dios te puso, estás dando lo mejor que tenés para que otros puedan conocerlo. Lo importante acá, y no la vimos, seguramente si busco voy a encontrar algunas familias ensambladas, los tuyos, los nuestros, los míos, ¿no? Donde por cosas de la vida te divorciaste, te separaste, encontraste a otra pareja, te volviste a juntar y ya tenías hijos, y los hijos de acá y los hijos de allá, y ahora los nuestros, y no sabemos si son nuestros, si son míos, de quién son, cómo es. No lo sabemos. Pero lo más importante es tu corazón para el Señor. Es que puedas tener un corazón dispuesto a amar a Dios
por sobre todas las cosas. Si nos hemos equivocado en algo, si en algo hemos fallado, pidámosle perdón al Señor. Pidamos que Él nos transforme, que Él nos haga nuevo, pero que a partir de ese instante le podamos decir, Señor, esta es mi familia, acá estoy, esta es la realidad que estoy viviendo. Y que podamos decirle, Señor, que mi familia y yo podamos servirte, amarte, ser de bendición y ser de ejemplo para otros. Amén. Te voy a invitar que te pongas de pie allí donde estás. Que podamos darle gracias al Señor por nuestra familia, que estemos dispuestos a dar lo mejor que tenemos para que otros puedan tener un encuentro personal con Jesús. Que estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que otros tengan un encuentro personal con Jesús. Algunos de ustedes ya conocen mi testimonio, ya saben más o menos cómo es, otros todavía no. Ya va a haber un tiempo para que ustedes conozcan más profundamente cómo llegué a los pies de Cristo y lo que Dios hizo en mi vida. Pero simplemente decirte, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa lo que hayas vivido, que a partir de hoy le puedas decir al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero que otros puedan llegar a tener un encuentro personal con Jesús a través de mi vida. Que mi familia y yo estamos dispuestos a servirte. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, reconociendo que muchas veces nuestra familia no es perfecta. Tenemos tantos errores. Tenemos tantos fracasos. Cargamos a nuestras cuestas y en nuestras espaldas tantos fracasos. Algunos son por decisiones propias que hemos tomado. Te pedimos perdón, Señor. Otros son por decisiones que otros han tomado, que nos han afectado, nos han lastimado, nos han herido. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, a ser transformados. Pero sí, Señor, te queremos decir que a partir de hoy, que nuestra familia puesta en tus manos sea de bendición para aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor. Aunque no seamos la familia perfecta, aunque no entremos en muchos moldes que la sociedad quiere imponernos, pero una cosa sabemos, que te amamos, que sos lo más importante para nuestras vidas, que sos lo mejor que nos ha pasado, que sos lo más grande que nos ha pasado, Jesús. Ponemos nuestras familias en tus manos, Señor. Decirle, Señor, pongo mi familia en tus manos. Decirle, Señor, mi familia es para servirte, mi familia es para adorarte, mi familia es para darte gloria y honra. Y quiero, Señor, que mi familia sea luz en medio de las tinieblas. Que mi familia sea luz en medio de una generación perversa. No somos perfectos, pero con el poder de tu Espíritu Santo vamos a traer gloria. Vamos a traer de tu presencia. Vamos a traer de tu amor en un mundo necesitado. Señor, te alabamos, te bendecimos y una vez más te damos gracias por nuestra familia.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.